Relatos de terror. En aquella comarca, los pobladores eran muy unidos en cada celebración religiosa. Todos se apoyaban para las celebraciones de la festividad en honor del patrono de la población. La mayoría de la gente eran campesinos, a excepción de un panadero y el herrero del pueblo. Todos eran campesinos que sembraban en sus parcelas. El pueblo en realidad era tranquilo. Todos se conocían ya que casi todos eran parientes entre las diferentes familias. Solo había una vieja anciana, quien por razón de la naturaleza no pudo tener hijos debido a que era estéril. No tenía muchos años que su difunto marido había partido de este mundo. La anciana, a partir de esas fechas, se empezó a alejar de la gente. Se sabía que se había agriado en su humor y con varias personas de su edad con las que platicó había contado que en múltiples ocasiones había maldecido el nombre de Dios. La gente al principio comprendió su humor debido a los acontecimientos que recién había pasado, como lo era la pérdida de su esposo. Era comprensible su pérdida de fe, pero con el paso del tiempo se volvió peor aquella mujer. Muchos le empezaron a llamar la bruja. La mayoría del pueblo no entendía cómo aquella dulce anciana se empezó a comportar así. En fin, todos la ignoraban o le daban por su lado para no hacer más grande el problema. Contaban algunos pobladores que la habían encontrado vagar por el campo a altas horas de la noche, recibiendo gran susto debido a ello. Algunas personas trataron de ayudarla, pero ella no se dejó. Así llegó el tiempo de las festividades del santo patrono del pueblo. Esa tarde de viernes se llevaba a cabo el viacrucis que había salido de la iglesia del pueblo a las 6 de la tarde y había salido la gente a pasear a la Santa Cruz. Aquella cruz era grande, con una figura del Cristo del tamaño de una persona normal y por lo regular era cargada por varias personas, ya que era tremendo el peso. Bajo los rayos del sol que aún caían, la gente caminaba por los caminos polvorientos de terracería. Los 6 hombres al frente de aquella multitud cargaban en hombros aquella figura del Cristo crucificado. Su piel morena brillaba con el sol y el rostro de dolor era en verdad de pena. Los cánticos y rezos de las personas se dejaban escuchar. Todos caminaban con profunda fe rezando las estaciones del viacrucis. El recorrido se llevaría por la mayoría del pueblo. Decía el sacerdote Ramón que debían cansarse caminando para así limpiarse de todos los pecados. Pedían que vuestros dolores se ofrecieran a la imagen del Cristo. La gente oraba con mucho fervor. El sacerdote lanzaba su agua bendita hacia los costados de los caminos cosecheros donde las milpas recibían el agua bendita. Ya casi oscurecía y algunos pobladores encendieron antorchas que iluminaban los caminos. Aquello en realidad se veía espectacular, ya caída la oscuridad de la noche. Los aldeanos caminaban y los rezos se escuchaban por todo el camino. La luna mostraba su cara en aquel bello cielo del campo. La imagen del Cristo miraba al cielo recibiendo la luz de la luna. De pronto, aquella multitud se detuvo, ya que los que cargaban la cruz, uno de ellos cayó al suelo provocando desbalance en los demás. Quienes cargaban uno de los brazos cayó y así todos los demás se tropezaron y dejaron caer la imagen sagrada al suelo. Todos quedaron mudos al ver aquello. Algunos de los que iban en la multitud corrieron a auxiliar al hombre caído y a ayudar a levantar a los demás, que en un momento levantaron de nueva cuenta la cruz. Cuando ya habían atendido al hombre que había caído y todos se disponían a seguir el camino del viacrucis, de entre las milpas que se encontraban a orillas del camino salió aquella anciana mujer, quien caminando rumbo al camino por donde venía la multitud de gente, pero no iba sola, llevaba en sus manos un gato negro de ojos verdes, quien al llegar al camino se paró enfrente de la multitud de gente y empezó a lanzar maldiciones hacia todos.
en especial al santo patrono del pueblo. Aquella mujer parecía poseída, gritaba lanzando maldiciones, presagiaba males sobre el pueblo y un sinfín de locuras. El sacerdote la encaró y le reprochó su actuar. Aquella mujer, toda encolerizada, le dijo que él sería el primero en partir al infierno. El padre Ramón solo sonreía ante tal actuación de la mujer. Alguien de la gente del pueblo se atrevió a sacarla del camino y después todos siguieron su marcha hacia la iglesia del pueblo. Para esos momentos ya serían las 8 de la noche. El viacrucis terminó, el sacerdote les dio la bendición y todos se fueron a sus casas. La noche transcurría en un profundo silencio. A lo lejos solo se escuchaban los ladridos de los perros y el rebuznido de un burro. Tal vez estaba amaneciendo cuando aún no cantaban los gallos. Algo extraño pasó. Las campanas de la iglesia se dejaron escuchar y su triste melodía despertó a todos los pobladores. La gran mayoría se preguntaba qué estaba pasando. Muchos apenas se despertaban con aquel repique. Alguien mencionó que hacía muchos años la campana se tocó para levantar en armas a la población en contra del gobierno, pero de eso ya varias generaciones atrás había pasado. La gente como pudo se puso unos trapos encima y se dirigió a la iglesia. Nadie sabía qué había pasado. Los primeros que llegaron a la iglesia dijeron que revisaron el campanario y no había nadie. En pocos minutos la mayoría de gente se encontraba reunida en el atrio de la iglesia. Muchos murmuraban, otros hablaban, y alguien preguntó por el sacerdote, que aún no se encontraba ahí. Decidieron buscarlo en su casa, que se encontraba a un costado de la iglesia. Por más que le tocaron, nadie respondió. Decidieron abrir la puerta por la fuerza. Grande fue su sorpresa al estar dentro y encender una lámpara. El sacerdote estaba tirado en el piso en un rincón del cuarto. Su expresión era terrorífica. Se podía apreciar un rictus de terror. Al checar sus signos vitales, se dieron cuenta que ya no estaba en este mundo. Como pudieron lo levantaron y lo acostaron en la cama. Por más que revisaron, se pudieron dar cuenta que el cuerpo no tenía lesión o signo de violencia. Todo parecía que aquel sacerdote había muerto de pavor. ¿Pero a qué?, se preguntaban todos. En esas conclusiones estaban cuando alguien de las personas que se encontraban en el atrio corrió hacia la multitud de gente y les dijo que fueran a ver lo que habían encontrado. Al ver el terror en los ojos de aquel desdichado, todos corrieron hacia donde él los condujo. Al llegar al otro costado de la iglesia, en la base donde horas antes había parado de nueva cuenta la cruz que había sacado en su peregrinación, se encontraba la cruz de madera aún en su pedestal, pero a unos metros de ella se podía ver con toda claridad, gracias a la luna que alumbraba todo alrededor, que la imagen del Cristo se encontraba recostada sobre el suelo. Pero lo más extraño era que la imagen tenía otro movimiento que no era el de un hombre clavado en la cruz. Todo lo contrario, parecía que aquel Cristo hubiera querido pararse del suelo. Sus brazos lucían doblados y sus piernas separadas, como aquel que intenta levantarse a voluntad. Lo más terrorífico es que aquella figura se había esculpido en madera, y eso no era posible. La gente miraba atónita todo lo que veía, ya que eso no era lo común. La multitud de gente que ya se encontraba reunida en la iglesia tomó una determinación. Debían velar al sacerdote y la imagen sería guardada en la sacristía. Las autoridades del pueblo estuvieron de acuerdo y así se hizo. El nuevo día inició y el sacerdote fue puesto en su ataúd y fue velado en la iglesia. Lo más raro fue que la imagen, que una vez que se guardó y se tapó con un trapo, al revisarla de nueva cuenta, se pudo ver que había vuelto a su estado normal, o sea, la figura de un hombre crucificado. Todo aquello era de locos y nadie sabía qué pasaba. Algunos ya mencionaban que algo tenía que ver la maldición de la vieja anciana,
La noche aún no llegaba y algo nuevamente cimbró al pueblo. 2 menores desaparecieron de sus casas. Algunos se quedaron en la iglesia por temor a más desgracias. Otros salieron a buscar por todos los alrededores a las menores. Esa misma noche, 3 menores hermanitos, los 3 desaparecieron de su casa de nueva cuenta. La gente del pueblo estaba alarmada por todo lo que estaba pasando en el pueblo. Alguien ya había acudido al pueblo más cercano a pedir el apoyo de un nuevo sacerdote que oficiaría la misa del fallecido. El pueblo era un total caos. Ya todos buscaban a los menores. En la iglesia solo quedaban algunas mujeres que hacían compañía al cuerpo del finado padre Ramón. Aquella noche, en verdad que se sintió muy larga. A lo lejos, en el campo se podían ver las antorchas de los aldeanos buscando a los pequeños desaparecidos, pero el esfuerzo era en vano. Parecía que se los había tragado la tierra. Ya amanecía cuando la gran mayoría regresaba al atrio de la iglesia. Nadie había dormido esa noche. El entierro del padre se llevaría a cabo ese mismo día. Se tenía planeado desde un principio a las 10 de la mañana. Los pobladores, aún cansados, cumplieron con el entierro del sacerdote. Esa mañana todos andaban de mal humor, mucho más los familiares de los desaparecidos. Todos habían decidido descansar un par de horas y después seguir con la búsqueda. Así lo hicieron ese día. Ya sería más del mediodía cuando la nueva cuenta todos se reunieron en el atrio de la iglesia y de ahí se fueron a buscar a los menores. Ese mismo día, pero en la tarde, se habían desaparecido otros 2 menores. La gente estaba loca, de desesperación. Se preguntaban que cómo era posible que a plena luz del día alguien se llevara a sus hijos. Eso hablaban cuando uno de los menores que ahí andaba entre la gente dijo que había visto cómo los 2 menores que recién habían desaparecido, él los había visto, se los había encontrado en el camino. ¿Dónde?, preguntó inmediatamente el padre de aquellos niños. El menor les dijo que los había visto caminar hacia el campo con rumbo a la represa que se encontraba junto al río. Además mencionó que aquellos niños pareciese que iban hipnotizados, ya que solo caminaban como autómatas. Señaló que al verlos caminar les dijo que si jugaban, pero ellos no le hicieron caso y siguieron su camino. Después de escuchar aquello, la gente se encaminó con destino a la represa. Muchos llevaban sus escopetas y rifles al hombro. Nadie sabía a qué se enfrentarían. La gente apresuró el paso y peinaron toda aquella zona, pero no encontraron nada. La única alma que encontraron por el camino fue aquella vieja anciana, quien caminaba por el campo como loca, abrazando a sus gatos, que ahora ya tenía a varios más. Dichos animales la seguían por su camino. Aquello les pareció extraño a los pobladores, pero lo dejaron pasar. Uno que otro gato se les acercó a los pobladores y eso causó un poco de incomodidad en algunos que sintieron escalofríos de ver a aquella mujer. Así siguieron los pobladores y después de seguir por horas no encontraron nada. La gente estaba impaciente de no lograr nuevos resultados. Ya eran 7 los menores desaparecidos y ni uno que se pudiera encontrar. La noche caía y todos los pobladores regresaban con muy malas noticias para las madres de los pequeños. Esa noche sucedió algo muy extraño en los cielos oscuros. Se podía ver, y esto por la gran mayoría de pobladores, unas bolas transparentes de luz que surcaron los aires. La gente le atribuyó esto a las brujas del campo, seres macabros que se dedican a robarse a los niños para sus rituales demoníacos. Muchos de los ahí presentes empezaron a señalar como autora de todos los males del pueblo a la anciana bruja, quien a fechas cercanas no se le había visto por el pueblo. Muchos querían ir a su casa a lincharla y quemarla. Las autoridades del pueblo suplicaban prudencia a los aldeanos, pero estos enardecidos se dirigieron a la casa de la vieja bruja. Muchos entraron con lujo de violencia al lugar, pero en la casa no se encontraba nadie.
alguien descubrió un viejo sótano y lograron entrar a él. Lo que encontraron les heló la sangre a todos. Apilados se encontraban los cuerpecillos sin vida. La indignación fue brutal por parte de los pobladores. Todos pedían la cabeza de la vieja bruja. En todo el pueblo y todos los alrededores se buscó palmo a palmo sin encontrar señal de la desdichada. Desde esa fecha, jamás se volvió a ver a aquella mujer aparecer por el lugar. A los menores se les dio cristiana sepultura y la vida siguió su curso en aquel pueblo olvidado de la mano de Dios. Cuentan las malas lenguas que en ocasiones se ha vuelto a ver a una bella joven caminar por la represa, acompañada de varios gatos negros. Muchos dicen que es la vieja bruja, quien gracias a los sacrificios de los menores obtuvo juventud y belleza por parte del maligno, y ahora intenta seducir a los hombres que por ese lugar se internan. Si acaso sale a tu paso por el río, recuerda huir del lugar. No te gustará pasar a ser otro gato más.